Bien, buenos días, buenas tardes, mejor dicho. Bienvenidos al Archivo Real y General de Navarra. Retomamos hoy, recuperamos el clásico ya tradicional ciclo de conferencias que celebramos con motivo de las exposiciones temporales. En este caso ya saben que sigue programada la exposición Tiempo de Mujeres, huellas femeninas en la historia de Navarra. Y para inaugurar este ciclo, bueno, pues tengo ya el placer de presentarles a la primera de las conferenciantes, Raquel García Arancón. Es una alegría tenerla aquí, es una de las principales figuras del medievalismo navarro. Para los que no la conozcan, voy a presentarla brevemente. Ella, bueno, pues hasta su jubilación en 2019 ha sido, ya es doctora en Historia, por supuesto, y ha sido profesora de Historia Medieval, profesora de Paleografía, profesora de Diplomática en la Universidad de Navarra. Ha dado clases pues, a lo largo de 43 años, si no me equivoco, de docencia y magisterio pues, a miles de alumnos que han pasado por esas aulas. Ha sido maestra de historiadores, entre los cuales me encuentro. Y bueno, aparte de esa faceta como docente y como maestra, por supuesto ha cultivado toda una faceta de investigación. Es una gran investigadora, tiene en su haber pues, más de 90 publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos, ponencias a congresos. Ella realizó su tesis, la dedicó al reinado de Teobaldo II y es experta, por supuesto, en todas las facetas del reinado de Teobaldo II, el siglo XIII en general. Pero me gustaría destacar sobre todo su vertiente como una entusiasta divulgadora de la historia medieval en general, y sobre todo pues, de la cultura medieval, a través de, por supuesto, de las aulas, a través de las jornadas de divulgación medieval que organizaba en su época en la universidad, a través de distintos foros. Una divulgación siempre bueno, pues, con gran altura científica, sin perder de vista pues, la rigurosidad de las fuentes. Es una gran experta en fuentes documentales. Y todo ello, por supuesto, con sus grandes dotes comunicativas, como tendrán ocasión de comprobar en unos instantes, y su creatividad, ¿no? Y por eso, pues eso fue un poco el motivo que nos animó a empujarla o animarla a coordinar, a comisariar esta exposición. Ella es una de las comisarias, la que se ha ocupado de la parte medieval, de la primera parte de la exposición, la que sigue esa trayectoria medieval. Y hoy viene a hablarnos aquí de una de las reinas de Navarra, la menos conocida seguramente, una de las menos conocidas, una reina consorte, que tuvo escasa relación realmente con el reino, Clemencia de Hungría, pero sí que a ella le permite, ella ha estudiado la figura de Clemencia de Hungría sobradamente y le va a permitir ofrecernos una visión sobre ese universo femenino de la Europa medieval a través, como digo, de Clemencia de Hungría, una reina rebelde, 1295-1328. Tiene la palabra Raquel, muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Es una satisfacción para mí estar aquí en el archivo, porque aparte de un numeroso público, veo amigos, compañeros, antiguos alumnos, es decir, estoy como en casa. Y lo primero de todo quiero justificar el por qué he elegido a esta reina que no está recogida en la exposición. Una reina que no vino nunca a Navarra, vivió en Francia, que no dirigió ni un solo documento a Navarra, aquí no hay ni un documento suyo, tampoco las fuentes navarras, las fuentes narrativas hablan de ella, y toda nuestra información procede de las fuentes francesas, de la documentación pontificia y en concreto de dos piezas muy relevantes que comentaremos extensamente, que son su testamento y el inventario almoneda de sus bienes cuando murió. Clemencia de Hungría, aunque lleva el título de Hungría, que le venía por su familia paterna, es reina de Francia y de Navarra, en un momento en el que Navarra y Francia están unidas. Se habían unido con Felipe IV el Hermoso, casado con Juana I de Navarra. A Felipe IV y a Juana le suceden sus tres hijos, Luis, Felipe y Carlos, porque ninguno de los tres tuvo hijos varones y entonces la sucesión fue pasando de hermano a hermano. Bien, el hijo mayor de Felipe IV, que era Luis X, es el numeral que lleva en Francia, se casó en segundas nupcias con una princesa napolitana,
con Clemencia de Hungría. Clemencia de Hungría pertenecía a la familia Anjou, era una rama de la familia real francesa que se había establecido en Nápoles con el rey Carlos I el año 1266. Clemencia de Hungría es bisnieta del fundador de la dinastía Anjou. Por su padre era un Anjou, pero su madre era hija del emperador alemán, se llamaba Clemencia, por eso le pusieron a ella ese nombre. Y su abuela paterna, que es la que le crió, María de Hungría, era la depositaria de los derechos sucesorios a la corona húngara. María de Hungría le infundió el amor por Hungría y el hecho de que entre todos sus títulos, el de princesa de Hungría fue el que llevó con mayor orgullo. Y prueba de ello es que la mayor parte de sus objetos suntuarios o objetos de uso cotidiano llevan las armas de Hungría, siempre las armas de Hungría, a veces las armas de Hungría y las de Francia. Y sin embargo, las cadenas de Navarra, que las podía haber partido perfectamente con las de Francia, porque ella era reina tanto de Francia como de Navarra, no aparecen nada más que en una ocasión. Bueno, entonces, su poco aprecio por Navarra, el que no viniera nunca, el que aquí no haya documentos. ¿Por qué vamos a hablar de ella? Pues porque esta reina rompe como ninguna ese cliché que tenemos de las mujeres medievales y de las reinas también, de las princesas, que como mujeres sumisas, pasivas, sujetas a los varones de su familia, primero al padre y cuando casan al marido. Pues bien, ella, que no escribió nada de sí misma, se muestra a través de la información que tenemos como una mujer atrevida, obstinada, que no solamente no hizo lo que se esperaba de ella, sino que hizo justamente todo lo contrario. Durante la mayor parte de su vida no va a depender de ningún hombre. Vive sola, como una viuda alegre, la palabra alegre se le puede aplicar muy bien, orgullosa de su estirpe húngara y de su familia, pero de una manera completamente libre. Muy generosa, muy derrochadora, muy caprichosa, muy obstinada y, sobre todo, una mujer que, cuando las adversidades de la vida le privan de las principales ventajas de su condición de reina, es decir, mujer del rey, madre del rey, lejos de hundirse, se autoafirma. Se autoafirma de una manera muy sorprendente. Esto es común a otras reinas, algunas están en la exposición, luego veremos cómo efectivamente lo que se dice en la exposición de las reinas en general se le puede aplicar perfectamente a esta. Pero esta tiene un punto, digamos, de mujer especial, mujer muy admirada, es una celebrity de su época, una creadora de influencia, es decir, es una mujer glamurosa, es decir, es muy moderna, y era un referente en la corte francesa, que era la corte más opulenta y más sofisticada de la Europa del momento. Entonces, aunque su relación con Navarra es puramente nominal, sin embargo, los rasgos de su personalidad, que los conocemos muy bien, pues dan de ella un perfil que rompe por completo, como digo, ese estereotipo de la mujer sumisa. Bien, vamos a dar un recorrido breve por su vida y luego nos profundizaremos en dos aspectos de la vida de Clemencia que yo llamo los misterios. Son asuntos, pues digamos, dudosos que plantearon en su momento muchos interrogantes y que hoy todavía pues nos sorprenden porque, digamos, no se pueden esclarecer con toda seguridad. Y cuando terminemos con este recorrido pondremos su álbum de fotos. Es una galería de imágenes relacionadas con ella. Bien, Clemencia de Hungría nace en Nápoles. Su padre muere cuando ella era muy niña, cuando tenía 2 años, pero sobre todo parece que su madre había muerto al darle a luz. Entonces la crió su abuela, María de Hungría, es decir, la madre de su padre.
La familia de su padre era muy numerosa, tenía 11 hermanos, y el mayor, que era el padre de Clemencia, aspiraba a la corona húngara. Pero los húngaros tenían otros candidatos al trono, y entonces pues, los derechos de María de Hungría no le fueron reconocidos a su hijo mayor, a Carlos. Sin embargo, Carlos tenía un hijo, es decir, un hermano de Clemencia, que consiguió ser rey de Hungría el año 1308. Por tanto, cuando Clemencia es ya reina, tiene a su hermano como rey de Hungría. Aquí nos falta toda la información procedente de Hungría. Es decir, sin duda, en Hungría hay información que no está a nuestra disposición porque los húngaros publican en húngaro. Entonces, pues la documentación y los estudios que hay sobre ella, pues hoy por hoy son pues inalcanzables. Pero a los húngaros les ha interesado la figura de Clemencia. En el año 1947 se publica la primera biografía de Clemencia y la publica Oliver Brasfeld, que es un hispanista húngaro, y la publica en castellano. Y la titula La reina más desconocida de la historia. O sea, en aquel momento Clemencia era desconocida. Y así ha seguido, y no por falta de documentación, porque, por ejemplo, su testamento se publicó en 1711. Y en el siglo XIX se publica el inventario de sus bienes, que son las dos fuentes principales para el conocimiento de su personalidad y su estilo de vida. Pero no había suscitado el interés de los historiadores hasta el año 1984, cuando Javier Gallego, en la colección de Reyes de Navarra de la editorial Minchoa, publica la historia de su marido. Y entonces habla de Clemencia y habla de la sucesión al trono del marido de Clemencia, de Luis X. Después tuvimos ocasión, al confeccionar un libro de Reinas de Navarra, un estudio colectivo, pues de volver sobre el tema de Clemencia. Y yo he hecho algunas investigaciones, naturalmente sobre la documentación francesa, pero como el tema da mucho de sí, pues ahora hay en estos momentos una historiadora del arte norteamericana que ya hizo su tesis sobre ella el año 2007, que ha publicado un extenso estudio sobre el ajuar de la reina, en concreto los objetos preciosos que formaban parte de su mobiliario y de su adorno personal, calculando que suponían la mitad de sus bienes. Es decir, la mitad de sus bienes los tenía invertidos en objetos de adorno, vamos a llamar, objetos de adorno. Entonces ella ha estudiado esto y yo creo que tiene varios artículos y ahora tiene un libro que apareció hace 2 años. Esto ya es más accesible, porque está en inglés. No descarto que haya más estudios sobre la reina, pero, desde luego, para lo que podemos ver aquí, pues yo creo que tenemos de sobra. Es que yo creo que la propia reina Clemencia daba para un ciclo de conferencias, ella sola, pero bueno. Bien, ¿por qué se casa con el rey de Francia? Bueno, pues el rey de Francia no era joven, no era un niño, y ella tampoco. Es decir, ella tenía 20 años cuando se casa y su marido tenía 24. Ella había estado en negociaciones de casamiento con Jaime II de Aragón, el año 1312, pero finalmente con quien se casa es con el rey de Francia. ¿Por qué? Pues porque el rey de Francia quería, una persona de su familia, los Anjou no hay que olvidar que eran parientes de los reyes franceses, y también porque el padre y el tío del rey, de Luis X, habían aspirado al imperio alemán. Entonces, Luis X, yo creo que eligiendo a la hija la nieta del emperador de Alemania, pues quería tener también, como digamos, una opción para en un momento dado aspirar a la corona imperial alemana, que era electiva, no era hereditaria. Esto pudo ser la razón.
El hecho está en que el año 1314 la reina Clemencia viaja de Nápoles a Francia, ya prometida al rey de Francia, que acababa de subir al trono. Había muerto su padre, Felipe IV, y él hereda el trono. Era un hombre, según se dice, bastante inmaduro, generoso, pero derrochador, y su padre lo había reprendido mucho. Hay que pensar que era Felipe IV, era un rey autoritario, donde los hubiera, era un rey implacable con sus enemigos y carente de escrúpulos, pero fue un buen marido y buen padre. A su mujer, a la reina Juana de Navarra, la apreciaba muchísimo, quedó muy desconsolado cuando enviudó y no se le conoce ninguna relación extramarital ni hijos bastardos. Es decir, tiene muy mala prensa, Felipe IV, pero en su vida familiar parece irreprochable. Y a este hijo, se conoció con el nombre de Lutín, obstinado, pendenciero, pues se dice que lo amonestó muchas veces, porque no le parecía que se estuviera portando como un buen heredero al trono. Luis el Lutín era rey de Navarra por su madre y rey de Francia por su padre, pero heredó antes el trono de Navarra que el de Francia, porque su madre murió en 1305 y su padre murió en 1314. Cuando se casa con Clemencia, ya es rey de Francia y de Navarra. En Navarra había estado el año 1307, después de mucho reclamarle los estamentos del reino, a jurar los fueros. Juró los fueros y en un mes se volvió a Francia y ya no volvió a pisar Francia. En aquel momento no estaba casado con la reina Clemencia. Por eso Clemencia no tuvo ninguna oportunidad de venir. No es que no quisiera venir a Navarra, es que su marido tampoco vino, ni ninguno de los reyes que sucedieron a su marido. Como sabemos, esto cambió en 1328 con la nueva dinastía, los Evreux. Pero los reyes de Francia y de Navarra no estaban interesados en absoluto en jurar los fueros ni en hacerse presentes en el reino. Bien, cuando la reina viaja a Francia para casarse con el rey, los cronistas nos dicen que en el camino, venía por mar, una tempestad desbarató la flota y ahí perdió gran parte de su ajuar y parece que también la dote que le había dado su tío. 8.000 onzas de oro. Esa dote, aunque parece que se la había dejado su abuelo, es decir, que era algo con lo que ella, pues de entrada, contaba. Luego, el rey, su marido, le asignó unas arras. Los franceses distinguen muy bien entre arras y dote, pero en castellano no. En castellano es frecuente hablar de la dote como lo que le da el marido a la mujer. No. La dote se la da el padre a la hija. Y el marido le da a la mujer las arras. En Francia tiene una palabra, es el douer, las arras o el douer. La dote plantea problemas porque los padres no la suelen pagar. Eso en algún caso es objeto de disolución matrimonial. Por ejemplo, en el caso de Inés de Bearne, la repudió su marido porque el rey Carlos II no había pagado la dote de su hermana. Bien, eso a veces sean excusas Pero en este caso, las arras fueron muy importantes en la vida de Clemencia. ¿Por qué? Porque al año de casarse Clemencia enviuda. Y entonces las arras eran el seguro de vida de las viudas. De hecho, mientras la viuda vivía, no podía disponer de las arras. Su marido las administraba, pero tampoco se las podía gastar, no las podía dilapidar, no las podía vender, enajenar. Bien, esto en teoría, porque en la práctica, cuando las mujeres enviudaban y tenían que entrar a gozar de las arras, porque eso era lo que les garantizaba su manutención y el mantenimiento de su tren de vida mientras fueran viudas, pues no estaban. O bien el marido no las había adjudicado, las había prometido pero no se las había dado. Generalmente no se dan en moneda contante y sonante, sino en rentas. Rentas sobre unas tierras del rey. Bueno, pues a veces esas tierras no estaban. El rey había vendido esas tierras y ya no había dónde asignar las arras. Directamente estaban mal administradas o no existían. Y luego no hay que olvidar que en cuanto el marido muere, entonces la viuda queda a merced o bien de sus hijos o bien de los parientes varones de su marido. Bueno, pues a veces ni los hijos están por darle las arras a la madre, y no digo ya si es una madrastra, es decir, si son hijos del primer matrimonio del marido. Y los parientes, es decir, los hermanos o los cuñados, muchísimo menos.
Bien, pues esto le ocurrió a la reina Berenguela de Navarra, la mujer de Ricardo Corazón de León. Le ocurrió a la reina Blanca de Artois, que tenía, como estaba casada en segundas nupcias, las suyas, las de reina de Navarra, no hubo problemas. Se las asignó su marido en Champaña. Pero cuando se casó de segundas con un hijo del rey de Inglaterra, las arras del príncipe inglés, de Edmundo de Lancaster, estaban en Inglaterra y ella vivía en Francia. Claro, muere el marido y entonces se va a Inglaterra. Y lo que les digo, pues las arras casi ni estaban. Y también le pasó lo mismo a Inés de Bearne. Cuando ya se separa de su marido y se queda a vivir en Navarra, entonces reclama las arras, porque el matrimonio se ha disuelto, no canónicamente, pero ha cesado la convivencia marital. Y su marido muere. Y entonces, cuando el marido muere, pues ella reclama las arras, que las necesitaba porque las estaba manteniendo su hermano, y luego su sobrino, Carlos III. Entonces, claro, al que más le interesaba que le devolvieran las arras no era tanto a ella, que ya vivía muy cómoda en la corte con su familia, la suya propia, sino al que le interesaba era al rey, a Carlos III, para no tener que mantener a su tía. Bien, este problema es esencial, y sin esto pues no se entiende nada. Los problemas que Clemencia tuvo cuando se quedó viuda, pues eran realmente acuciantes, problemas económicos, porque empezó a gastar lo que no tenía, con un tren de vida fuera de lo común, es decir, impropio de una reina viuda. Era gastadora, era muy generosa, hacía regalos, obsequiaba, tenía un séquito de 102 personas. Y claro, y luego el tren de vida que ella llevaba, es decir, lo que compraba, lo que regalaba, las fiestas, es decir, el lujo en el que vivía, eso era imposible de mantener si no tenía el duer, es decir, las arras. Y ahí encontró un gran valedor, para que sus cuñados, el rey de Francia y la familia real francesa, que, bueno, entre ellos se llevaban mal, pero estaban bastante unidos por cuestiones políticas, y de hecho los hermanos, como he dicho, se sucedieron uno al otro, porque no tenían hijos varones. Entonces, en ese lucha por las arras, encontró un valedor excepcional, que fue el Papa Juan XXII. El Papa Juan XXII estuvo, desde el mismo momento en que Clemencia se queda viuda, hasta el año 1000, hasta que muere, está pendiente de su bienestar material. También está pendiente de su bienestar, vamos a llamarlo así, moral y de conducta, porque ella no se portaba muy bien. Esa rebeldía, bueno, le llevaba a actuar de una manera pues muy imprudente para sus intereses, en cuanto reina viuda de Francia, pero también imprudente porque estaba endeudándose, debía muchísimo dinero a una familia de banqueros florentinos que eran también banqueros del Papa. Entonces, en todos esos apuros económicos es el Papa el que la va a defender. La va a defender, primero, tratando de que enderece su vida, de que viva con más austeridad, de que cancele las deudas, y después el Papa se encarga de apremiar al rey de Francia, es decir, al cuñado de Clemencia, sucesor de Luis X, para que le asigne el duer. Bueno, pues empezaron asignándole el duer, nada más morir su marido, y terminaron el año 1322, es decir, desde el año 16 hasta el 22. Le costó 6 años recobrar sus deudas. Y no, sus deudas, lo que le debían por el duer. Pero de no haber sido por el Papa, no las habría reclamado. Ahora veremos cómo el Papa y el rey de Francia tenían otros planes para Clemencia cuando enviudó, pero la dejaron por imposible. Clemencia vivió donde quiso y como quiso. Y bueno, pues estaba muy unida, sabemos, a su hermana. Su hermana estaba casada con el conde de Vienne. El conde de Vienne era apodado el Delfín, o sea, los condes de Vienne se llamaban delfines, y su emblema heráldico era un delfín. Bueno, pues su hermana se había casado con el Delfín, y vivían en Francia. Tenía 2 sobrinos de esa hermana.
Su hermano era rey de Hungría, parece que no tiene mucha relación con él, por lo menos no está documentado en Francia, la relación con su hermano. Su hermano no aparece en el testamento de la reina, y sin embargo sí que aparece su familia del Delfinado, es decir, aparece su hermana y aparecen sus sobrinos. Dicho esto, pues hemos dejado a Clemencia en Francia para casarse. Bien, esto es decir, lo que tiene por delante la reina. Cuando llega a Francia hay un inconveniente. Llega a finales del año 14. Y es que todavía vivía la primera esposa del rey. ¿Cómo es posible esto? O sea, el rey tenía en aquel momento 2 mujeres. Una que era su primera esposa y otra que llegaba para casarse con él. Claro, a ver, como la bigamia no estaba contemplada, pues claro, está en una situación verdaderamente anómala. Tanto es así que ella viene a finales del año 14 a Francia y en abril del año 15 el embajador del rey de Aragón le escribe a su señor diciendo que es un auténtico escándalo, que el rey tiene 2 mujeres. Bueno, ¿quién era la otra mujer? La otra mujer era Margarita de Borgoña. Se había casado con Luis el Hutín y tenían una hija, que era Juana. Juana, la que luego será Juana II de Navarra. Pero justamente el año 14, Margarita de Navarra y sus 2 cuñadas, es decir, las mujeres de los otros hijos de Felipe el Hermoso, fueron acusadas de adulterio. Entonces fueron condenadas a prisión, pero prisión perpetua. A una de ellas luego la indultó su marido. Pero a Margarita de Borgoña no, la encerraron en Château Gallard, que era un castillo de Normandía. Claro, el matrimonio no se podía disolver. ¿Por qué? ¿Por razones de parentesco? Podía haberse disuelto, pero el rey ya había pedido dispensa al Papa para casarse con Margarita de Borgoña, que era pariente suya. Y el adulterio no era motivo de anulación matrimonial. Entonces Margarita estaba estorbando, y el rey no se puede casar hasta que Margarita no muere. Claro, la cuestión es que probablemente Margarita fue ejecutada, digamos, no de manera formal, sino alevosamente, para dejar el terreno a la nueva esposa del rey. Entonces, se casan en agosto del año 15. Y en junio del año 16 muere el rey. No se contemplaba la sucesión por las mujeres, porque el rey tenía una hija de su primer matrimonio, Juana, pero claro, sobre ella pesaba sospecha de bastardía por el adulterio de su madre. La alejaron. Y luego había varones, es decir, Luis X tenía 2 hermanos. Uno era el conde de Poitiers, Felipe, y otro era el conde de la Marche, Carlos. Eran los otros 2 hijos de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso tuvo 4 hijos, 3 fueron reyes de Francia, esto es muy raro, uno detrás de otro, y luego la hija mayor, que era Isabel, que era como su padre, de armas tomar, se casó con el rey de Inglaterra. O sea, los 4 hijos fueron reyes. ¿Qué ocurre cuando muere el rey? Pues están los parientes del marido, es decir, sobre todo los hermanos del marido, y luego un tío muy influyente de Luis X, que era hermano de Felipe el Hermoso, el conde de Artois, Carlos de Artois. Carlos de Artois es el hombre fuerte de Francia, y claro, era mayor que los sobrinos. Entonces quería imponerse a sus sobrinos, es decir, a Felipe y a Carlos. Pero ellos no le dejaban. Entonces ahí hay una pugna entre los miembros de la familia real para ver quién se va a hacer cargo de la sucesión de Luis el Hutín. Porque a todo esto, cuando el rey muere, Clemencia está en su 3er mes de gestación. Es decir, tienen que establecer una regencia hasta que nazca la criatura. Porque si es varón, inmediatamente será rey de Francia. Pero claro, es un bebé. Hasta que cumpla los 15 años, que era cuando estaba fijada la mayoría de edad feudal en Francia, hay 15 años de regencia. Y desde luego la regente no iba a ser de ninguna manera Clemencia, teniendo tantos parientes varones, tío y hermanos de su marido. Sobre todo los que más, digamos, posibilidades tienen, pues son Carlos de Artois y Felipe. Felipe es el hermano que le seguía a Luis X. Y esos son los que pugnan por la sucesión.
Mientras tanto, la reina, pues, está en el palacio donde había muerto su marido, el palacio de Vincennes, esperando el alumbramiento. Al final, la pugna se resuelve a favor de Felipe de Poitiers, Felipe conde de Poitiers. Nace el niño en el mes de noviembre y muere a los 3 días. Bueno, esto lo dejamos porque esto es uno de los misterios, de los que luego diremos. Bueno, el niño muere. Y entonces habían previsto que si era niño sería rey, pero si era niña, entonces claro, había 2 niñas. Estaba Juana, la hija del primer matrimonio de Luis, y luego estaría la niña del segundo matrimonio. Entonces dijeron, bueno, pues les dejamos Navarra y Champaña. Y para Francia, pues uno de nosotros. Entonces lo tenían bastante bien arreglado, sobre todo Felipe, que era el que estaba ya adelantándose. Para nosotros, el tío, Carlos de Valois, y he dicho harto, es Carlos de Valois. Carlos de Valois y el hermano pequeño, el conde de la Marche, pues estaban ahí intrigando. ¿Qué hace Clemencia? Pues Clemencia, en lugar de mantenerse al margen, pues se pone a apoyar a el conde de Valois, a Carlos de Valois, y se pone a apoyar también a los enemigos flamencos del rey. Los flamencos estaban en guerra con el rey de Francia desde tiempos de Felipe el Hermoso. Entonces, claro, cuando más necesitaba que le apoyaran los parientes de su marido, pues se enfrenta con ellos, lo cual quiere decir, y luego tiene un amigo que es Roberto de Artois, que le está disputando el condado de Artois a una tía suya, que se llama Matilde. Bueno, pues ese pariente, que también era pariente de ella, Roberto de Artois, está estorbando, está intrigando contra el rey. Y Matilde de Artois, aparte de una mujer enérgica, también de armas tomar, es otra señora tenía muchos enemigos, pero podía con todos. Bien, pues era la suegra del nuevo rey, era la suegra de Felipe V. Entonces, claro, no era Roberto contra su tía, sino que era Roberto contra la suegra del rey. La suegra del rey, pues, era par de Francia, es decir, era una noble, pues, que el día de la coronación de Felipe V, pues, estuvo colocándole la corona en la cabeza, es decir, tenía un protagonismo importante. Clemencia hace eso, ¿y qué más hace? Pues había dado a luz en el Palacio del Louvre, pero como el Palacio de Vincennes se lo había dejado su marido en el testamento, ella vuelve a Vincennes, que era donde Felipe, el nuevo rey, quería estar. Bueno, pues no tenía ninguna intención de marcharse. Tampoco tenía el rey ninguna intención de devolverle las arras. Y es aquí donde la intervención del Papa es decisiva. Es decisiva para instarle al rey a que le dé las arras. Y a los otros parientes, varones de Luis X, es decir, a Carlos de Valois y a Carlos de la Marche y a Luis de Bray, el padre de Felipe de Bray, que luego fue rey de Navarra, les insta vivamente a que protejan a la reina. Es decir, que le apoyen. Pues está tomando muy malas decisiones, está estorbando. Y hay que decir que desde principios del siglo XIV, la corte francesa era un hervidero de intrigas, conspiraciones palatinas y escándalos de toda índole. Hay procesos sonadísimos por crímenes de lesa majestad, es decir, atentados contra las personas del rey, que pueden producirse de 2 maneras, o bien por envenenamiento o bien por hechicería. Si es envenenamiento, es simplemente un delito, llamamos el más grave, lesa majestad, pero civil. Pero si es por hechicería, entonces es un delito contra la fe, que es más grave, y que el rey también está llamado a combatir. Bueno, pues de esos procesos hay uno o varios cada año. El más conocido, que no tiene que ver con envenenamiento ninguno, pero sí que tiene que ver con la enemistad entre el rey y este grupo, es el proceso del Temple. Pero es que hubo muchísimos más, en los cuales están implicados altos eclesiásticos y nobles de alcurnia y colaboradores del rey. Hay muchos colaboradores de Felipe IV que luego se ven envueltos en este tipo de conspiraciones.
Claro, si la reina se ponía también a encordiar por su parte, pues entonces, pues teniendo en cuenta, es decir, cómo el clima que reinaba, pues podía ser víctima de acusaciones de este tipo, es decir, de que estaba actuando contra los intereses del rey. El Papa le dice que no vaya por ahí, que haga las paces con el rey, que es la única manera de que el rey le dé el duer, y que bueno, y al rey le dice, bueno, y ocúpate de ella, porque ten en cuenta, le dice a Felipe V, que tú no has sucedido a tu padre ni a tu hermano, le has sucedido a tu sobrino. ¿Por qué? Porque el niño Juanito, que le pusieron Juanito también, el niño Juanito, los 5 días que vivió, fue rey de Francia. Y entonces, cuando murió, es cuando llega al trono su tío. Es decir, su tío le había sucedido al sobrino. Y entonces, efectivamente, tenía que compadecerse de Clemencia, eso le dice el Papa. ¿Qué hacía Clemencia, entre tanto? Pues aparte de intrigar, es decir, con amistades peligrosas, vamos a llamarlo así, lleva un tren de vida con gastos excesivos, lujo y ostentación, con un numeroso séquito y endeudada porque no tiene dinero, es decir, no tiene dinero y además está gastando mucho más de lo que, aunque le hubieran dado el duer, no le habría llegado, porque su nivel de gasto era tremendo. Tanto dinero les debía a los Bardi, a los banqueros esos florentinos, que los banqueros ya se ven le han concedido moratorias y la reina no les paga. Y entonces acuden al Papa. Sabían que el Papa tenía mucha influencia sobre ella, y entonces le dicen que bueno, que claro, que le han concedido muchas moratorias, pero que en fin, por reverencia hacia el Papa, pues que le van a dar una... Claro, el Papa le manda unas cartas, luego las veremos, contundentes, le dice que así no puede seguir. Y entonces, en la descripción que hace el Papa de la vida de Clemencia, pues vemos efectivamente cuál era el tono de vida y cuál era el temperamento y la actitud de la reina. El desenlace, pues fue que, bueno, con un poco de paciencia, pues al final, después de 6 años, cuando murió, su marido solo le habían asignado 5.000 libras de las 25.000 de las arras. Y las demás las fueron dando pues poco a poco. Los primeros pagos fueron entre el año 17 y el 18. Pero siempre quedaba, cuando muere Felipe V, a la reina le deben 13.000 libras todavía. Es decir, cuando muere Felipe V el año 1322, solamente se le ha pagado una parte. Al final, pues recibió todo, ya con el tercer hermano de el tercer rey, hermano de su marido, con el rey Carlos IV. Lo recibió todo, pero durante ahí una serie de años en los cuales las dificultades económicas que tiene, pues digamos que son muy importantes, y además la reina no tenía enmienda, porque al Papa le costó mucho, digamos, enderezar esa conducta. Bueno, luego leeremos detalles muy interesantes. Entre medias, claro, ¿qué hacer con ella? Pues había 3 opciones. La primera era pues que volviera a su corte natal, es decir, volviera al reino de Nápoles, y se hubiera quedado allí, bien, pues como viuda de un rey, es decir, un puesto muy digno. Hay que tener en cuenta que la familia de su padre era muy extensa, hemos dicho que eran 12 hermanos. Bueno, pues de los 12 hermanos no hubo ninguna princesa que fuera reina, es decir, ni las tías de Clemencia ni sus primas, ninguna fueron reinas. Es decir, ella llegó mucho más lejos que cualquiera de las mujeres de su familia paterna. Podía haber vuelto a Nápoles. Su tío, el rey de Nápoles, le habría preparado una segunda boda. Y luego había otra opción que era la que el Papa prefería, y así se lo dice, y seguramente era también la que deseaba más el rey de Francia, que era que se metiera monja. Y había un convento que había fundado su bisabuelo en Aix-en-Provence. La Provenza era de los Anjou y, por tanto, de los reyes de Nápoles. Es decir, era un convento familiar. Y entonces el Papa, en una de las amonestaciones, que luego especificaremos, le dice que cuando ya le está advirtiendo ya por enésima vez que enderece su conducta, él le dice que vaya a Aviñón, porque el Papa reside en Aviñón,
Era un papa francés elegido por el rey de Francia, pero era un hombre que tenía una personalidad, pues digamos, muy acusada. Era un hombre ya mayor, le eligieron con más de 60 años. Le eligieron pensando pues, que, como a Juan XXIII, saben que era un papa de transición, luego montó el Concilio Vaticano II. Bueno, pues ocurrió lo mismo. Hizo muchos, era un hombre muy enérgico, gobernó muy bien la Iglesia y tuvo muchas actuaciones importantes. Pero vivía en Francia y estaba, digamos, en la órbita de la corona francesa. Por eso le escribe mucho al rey en favor de clemencia. El papa estaba en Aviñón. Y entonces lo primero que le dice es que vaya a Aviñón a verle. Y que siga el ejemplo de él mismo y de los cardenales de la Iglesia romana. ¿Qué le está diciendo? Pues que se meta monja. Claro, en el convento que había fundado su tío. Y Clemencia, efectivamente, después de haber estado una temporada por París viviendo extraordinariamente bien, en todos los aspectos, pues acude, no tiene más remedio que darle gusto al Papa y acude. Su tío, el rey de Nápoles, le había dicho que también, que iba a ir a Provenza, con lo cual se iban a encontrar allí todos. Es decir, el tío, su tía, Sancha, y su tío Roberto, y parece que en ese contexto, en un territorio que era de la familia de los Anjou y en un convento que iba de la familia de los Anjou, pues que la reina iba a entrar. Bueno, pues Aviñón sí que fue. Y parece que profesó monja. Al cabo de un mes de estar en Aviñón, el Papa tuvo que escribirle aceleradamente a su abuela, es decir, a la reina María de Hungría, que tenía 61 años, diciéndole que Clemencia está sumida en la mayor depresión, rebeldía, no sabe qué hacer con ella. No quiere estar en el convento, está claro. Y entonces le dice que, bueno, que por favor, como ella ha hecho de madre, o sea, la abuela ha hecho de madre, porque ya hemos dicho que la madre de Clemencia murió al dar la luz, que acuda a ver si la saca de esa situación en la que está. Y luego le dice, bueno, claro, teniendo en cuenta la edad y sus condiciones físicas. O sea, el Papa se ha dado cuenta que, claro, hacerle venir a la reina de Nápoles, la reina viuda de Nápoles, a los 61 años a Provenza, bueno, por las rabietas de Clemencia, pues que a lo mejor era demasiado pedir. No sabemos qué pasó. Clemencia hay un año, ahí entre el 18 y el 19-20, en el que parece que estuvo en el convento. Pero el año 21 está en París, otra vez. Y está en París. Y además, como el rey le había obligado a dejar el palacio de Vincennes, y a cambio le había dado la Torre del Temple, pues entonces ella ya había vivido en la Torre del Temple antes de ir a meterse monja. Pero cuando sale de monja, se vuelve a la Torre del Temple, que era lo que a ella le gustaba. O sea, el rey la había sacado de Vincennes, a Vincennes ya no podía volver, porque se había hecho cargo el rey de ese palacio, pero le habían ofrecido a cambio de Vincennes la Torre del Temple, y en la Torre del Temple vive antes y después de ir al convento. Lo curioso es que, al suprimirse la Orden del Temple, a la que pertenecía ese complejo arquitectónico, que era un palacio fortificado, ese edificio le correspondía a la Orden de San Juan de Jerusalén, que había recibido los bienes del Temple. Bueno, los bienes que le dejó el rey Felipe IV, que se quedó con la mayoría. Pero bueno, algo les dejaron a los hospitaleros. Los hospitaleros reclamaban la Torre del Temple. Y el Papa pues hombre, es que la Torre del Temple, nada. O sea, Clemencia no le hizo ni caso. Y el rey de Francia tampoco le obligó a dejar la Torre del Temple. Es decir, ella se quedó con la Torre del Temple y allí murió. No se movió de allí. Tenía otros palacios, no hay que descartar que viajara, pero ella donde estaba a gusto era en París, no se perdía una actividad ni un acto social importante donde pudiera brillar, y siempre con su condición de reina. Fíjense, Felipe V dicta nada más llegar al trono el año 1316, es decir, al morir su sobrino, dicta unas ordenanzas estableciendo el número de personas que tiene que haber en el séquito de la reina, pero de la reina consorte, es decir, la reina mujer del rey, en vida del marido. 103 personas tenía que tener la reina consorte. Cuando la reina enviudaba era tradición que se les recortaba muchísimo el servicio, el séquito. Bueno, pues Clemencia, cuando se murió, el año 1328, las reinas tenían derecho, las reinas en ejercicio, digamos, tenían derecho a 103, pues ella tenía 102.
servidores en el palacio. Es decir, estaba manteniendo el tren de vida de una reina en vida de su marido. Y en aquel momento hay muchas reinas viudas en Francia. Llega a haber 3 reinas viudas a la vez. Se iban muriendo los maridos y ellas quedaban. Pero ninguna vivió, primero, con la libertad y el desenfado de Clemencia, y ninguna tuvo tantos servidores. Servidores que le fueron muy leales. Tenía también amigos que no le fallaron nunca, y ella no les falló. Por ejemplo, Roberto de Artois, que era aquel que le quería usurpar el condado a su tía Matilde. Ella, la reina, le había apoyado al principio de su viudez, muy imprudentemente, en contra del parecer del rey y del papa, pero hicieron una amistad para toda la vida. De tal manera que Roberto de Artois fue uno de los albaceas de la reina y recibió una manda en el testamento. O sea, hasta el final, desde que ella se queda viuda hasta que muere, su amigo, el conde, el que quería ser conde de Artois, Roberto, se le mantuvo fiel. Y luego la reina tenía un amigo especial, que figura también en el testamento, su amado caballero Juan de la Fresnaye. Bueno, Juan de la Fresnaye era un normando que estaba casado. De hecho, él y su mujer reciben unas mandas importantes en el testamento, que fue testigo de su testamento. Lo sabemos, que además tenía cierta importancia en la vida de Clemencia, porque ella deja unos bienes en el testamento, pero esos bienes están asignados en unas tierras que ella tiene en Normandía. Y esas tierras, dice, las tiene de por vida mi amado caballero Juan de la Fresnaye. Claro, como las tenía de por vida, y ella quería dejar una manda a un establecimiento religioso, pues entonces ordena a sus albaceas que adjudiquen al establecimiento en cuestión otras rentas para que su amado caballero siga disfrutando de las rentas que tiene Normandía de por vida. Bien, esto quiere decir que ella pues tenía un círculo no solamente de servidores, sino de amigos, que le fueron muy devotos, y que además luego ella en el testamento los menciona a todos. Les dice además que si los albaceas encuentran que hay algunos servidores que ella no menciona, que por favor averigüen qué categoría tienen y qué servicios ha hecho, y que se los recompensen en condiciones. O sea, por si acaso me he olvidado de alguno, ténganlo en cuenta mis albaceas. No quiero olvidarse de nadie. Tiene hijados, son hijos de sus damas. Algunos se llaman, alguna niña se llama como ella, se llama Clemencia. Y luego tiene, muchos, en todos los departamentos está organizada la corte francesa como el Hostal de los Reyes de Navarra, que lo copian de allí, y con departamentos. Pues en todos los departamentos tiene servidores que no son personas anónimas, son personas que figuran en el testamento. Luego diremos exactamente el número de personas que había, a ver, lo tengo aquí, 103 mandas personales en el testamento. Luego hay mandas colectivas a instituciones de beneficencia y a establecimientos eclesiásticos. Pero hay 103 mandas personales, y los 103 servidores estaban ahí. Y alguno más que a la reina se le podía olvidar y que conviene que también sea tenido en cuenta por sus albaceas. Cuando la reina muere, después de esta vida que digo, pues una vida muy, muy confortable, vivió muy bien, y además, pues al final, a partir del año 1322, ya tenía las rentas asignadas que le correspondían por su duer, por sus arras, y luego no tenía ningún tipo de carga familiar, es decir, podía hacer lo que le diera la gana. Y esto era muy insólito para una mujer de alta cuna, incluso para las viudas, porque las viudas se retiraban discretamente de la escena pública, y ella estaba en el centro de toda la actividad social de la corte y de París. Y hay muchos ejemplos de... los historiadores franceses dicen cuando está la reina Clemencia en un sitio. Por ejemplo, el día 17 de agosto de 1317 asiste a la primera celebración de la fiesta de su tío, uno de los hermanos de su padre, Luis de Anjou, que acababa de ser canonizado. Este Luis de Anjou, que luego lo veremos, pues fue
franciscano y luego obispo. Pero murió muy pronto y fue canonizado. Pues bien, cuando se celebra la primera fiesta de su tío, allí está la reina, en la iglesia de los franciscanos de París. Después, con Roberto de Artois, su amigo su amigo peligroso, acude el año 1318, es decir, al año siguiente, a la solemne procesión con las reliquias de un santo, de San Magloire, y no solamente asiste a la procesión, sino que le ofrece al santo 2 paños de seda y un broche dorado y esmaltado con piedras. O sea, que se vea, que todo eso es para darle realce a su persona. El 20 de junio de 1322 asiste al funeral de Blanca, que era una hija de San Luis, viuda de un príncipe castellano, de Fernando de la Cerda. Bien, como la familia de Fernando de la Cerda había sido apartada de la sucesión a la corona castellana, entonces Blanca, que era francesa, era hija de San Luis, se fue a Francia con sus hijos. De los 2 hijos que tenía, uno volvió a Castilla y el otro se quedó en Francia. Bien, pero esta señora muere, pero era hija de San Luis, es decir, era pariente de la reina. Pues en los funerales que se celebran también los franciscanos de París, allí está la reina, y vamos, no eran coetáneas porque Blanca era mayor, bastante mayor que ella, es decir, pero simplemente la había conocido y era un miembro de la familia real, la reina no podía faltar. El año 1325, unos caballeros que habían recibido la cruz, se habían cruzado 12 años antes, junto con el rey Felipe el Hermoso, sus hijos y su yerno, el rey de Inglaterra, pues al cabo de 12 años deciden fundar en París un hospital llamado del Santo Sepulcro, vocación de su voto de cruzada. Y a la colocación de la primera piedra asisten la reina de Inglaterra, su hijo, el heredero, el duque de Aquitania, y Clemencia. O sea, eso es lo que dicen los historiadores. Como ven, o sea, en el jaleo, en el acto, en la solemnidad, lo que fuera, la presencia de la reina Clemencia es relevante, Es decir, no es una más, porque habría cientos de personas y muchos más miembros de la familia real, pero la reina Clemencia no falta nunca. Entonces eso dice mucho de ella también. Bueno, a continuación de su muerte, pues como ella no tiene dinero, liquidez, entonces para asignar las mandas del testamento, los albaceas tienen que proceder al inventario de sus bienes. Entonces, algunas piezas del inventario, piezas de uso personal, pues que la reina había dejado a determinadas personas, pues las asignan. Es decir, la corona que le ha dejado a su sobrino, pues la corona se la dan al sobrino. El relicario que le ha dejado al rey, pues el rey. Entonces, hacen el reparto de las mandas, pero el resto del ajuar, era un ajuar fabuloso, como ha estudiado la profesora norteamericana, a la que os he dicho antes, lo tienen que hacer dinero, es decir, lo tienen que sacar en almoneda, en venta. Y entonces cuando terminan de hacer la venta y asignar las mandas personales y ya tienen dinero, pueden adjudicar las mandas en metálico, que la reina había hecho también, sobre todo a establecimientos religiosos. Y sobran 6.000 libras. Entonces, esas 6.000 libras las recibe uno de sus sobrinos, el pequeño, que era un chico, pues muy alocado también, como ella, en su juventud, probablemente, que vivía en la corte de Nápoles. No olvidemos que la madre, la hermana de Clemencia, pues era también una princesa napolitana y también se llamaba Beatriz de Hungría, también llevaba el apellido, digamos, de la abuela, de Hungría. Bueno, pues este jovencito pues llevaba una vida disipada en Nápoles, como su tía, gastando muchísimo dinero, dilapidándolo, endeudado. Bueno, pues Clemencia, que tenía otro sobrino, en fin, como es debido, el sobrino mayor, pues no le dejó como heredero de lo que quedaba de sus bienes, no le dejó al mayor, al sobrino mayor, que por cierto además estaba casado con una princesa francesa. Ella había intervenido para una hija de Felipe V, para casar a su sobrino con la hija del rey de Francia. Pero a él no le deja. A él le deja una gran corona, pero el resto se lo deja al sobrino. Bueno, ya se puede... entonces, claro, porque seguramente estaba necesitado de dinero y ya sabía lo que era necesitar dinero y estar endeudado.
Pero, curiosamente, ese dinero se lo tenía que dar al rey. Y al rey no se lo dio, sabía lo que le iba a durar al sobrino y no se lo dio. De tal manera que llega un momento, en 1300 creo que es 35, se llama Humberto, pues renuncia a lo que le correspondía de su tía, el rey no se lo había dado. Luego veremos la historia de este sobrino. Bien, a través del testamento y sobre todo del inventario de sus bienes, nos acercamos a la vida privada de una mujer del siglo XIV, porque aparece sus joyas de uso personal, su guardarropa, la ropa de cama y de mesa, las colgaduras, los tapices, su carruaje, sus caballos y las piezas de uso personal. Es decir, tenemos una descripción pormenorizada de todo lo que tenía la reina en el palacio, pero además con una descripción muy minuciosa. Por ejemplo, ella tenía además algo que era muy común en la época, no es ella la reina la única que lo hace, tenía una afición grande por coleccionar objetos caros y caprichosos, de manufactura exquisita y de gran valor, porque están hechos en oro, plata y piedras preciosas. Pero algunos de esos objetos no tienen ningún valor práctico, entonces la reina los colecciona. Y algunos de estos aparecen después en otros inventarios posteriores. Los inventarios en esta época de bienes de los magnates, sobre todo de los reyes, son muy frecuentes, de tal manera que podemos comparar, por ejemplo, la reina Juana de Bray, que se había casado con Carlos IV, que era hermana de Felipe de Bray, también coleccionaba piezas, de hecho le compró algunas al rey de Francia en la almoneda de los bienes de Clemencia. Bueno, pues también tenía una importante colección de objetos de este tipo. ¿De qué estamos hablando? Pues un ciervo de plata con mantelete esmaltado con los blasones de Francia y Hungría. El mantelete es una vestimenta. Bueno, pues un ciervo de plata. ¿Para qué servía? Probablemente para nada. 2 aleros de plata en forma de ciervos. Bueno, esto ya eran saleros. Otro salero de oro en forma de león. Un vaso de oro con tapa sobre un trípode en forma de serpiente. Un árbol de coral rematado con lenguas de serpiente. 2 hisopos dorados para echar agua de rosas. Un gallo y una gallina de plata con perlas incrustadas. Una escribanía de plata con su tintero. Un ajedrez con piezas de marfil y de ébano y un juego de peine y espejo de marfil, que luego lo comentaremos. Su guardarropa, vestidos, vestidos de debajo y de encima, es decir, cotas y sobrecotas, corpiños, capas, mantos, capirotes, cinturones y bolsos. Y las prendas de sobreponer, los mantos, están forrados de piel con adornos y guarniciones. Telas y colores aparecen perfectamente descritos. Hay telas lisas, jaspeadas en distintos tonos, rayadas, de tela encadenada, de paño, de seda, de terciopelo, tafetán, gasa y otras variedades textiles, todas con denominación de origen. Y además sabemos los colores que le gustaban, el rojo y el violeta, pero también se citan el verde, el azul, el blanco, el negro y el marrón. Ricas cubiertas y tapices de su cámara y de su carro. Bueno, pues la habitación tenía una colcha de cendal azul con flores de lis bordadas. Los motivos heráldicos estaban por todas partes, en la ropa, en los utensilios. Esta colcha se completaba con 3 tapices con el mismo motivo y un dosel bordado con las armas de Hungría, es decir, las lises de Francia y las armas de Hungría. Pero tenía otros juegos de cámara y colgaduras, 4 tapices de lana con papagayos, un dosel de sala y un curveasiento bordados con margaritas. Esto probablemente era heredado de su predecesora, la infeliz Margarita, aquella que mataron para dejarle supuestamente, para dejarle el paso libre a Clemencia. Y 8 tapices más para las paredes. Entonces, estos tapices mostraban árboles y personajes representando una cacería. Aquí, en la ropa de cama y de sala, el color preferido es el azul. Pero también tenía otra cubierta con un dosel y cabecero a juego, y ahí el fondo del dosel y del cabecero era de satén bordado con delfines, es decir, probablemente era un regalo de su hermana Beatriz, de la Delfina, y el ribete lleva el blasón de Hungría.
Pero no queda ahí la cosa. Para ocultar el lecho, el dosel se completa con cortinas de cendal rojo y blanco. Su carruaje, bueno, pues un carro, sin más, no. Cubierta de paño verde, visillos de seda rosa y roja, tirado por 5 caballos. Y luego tiene una alfombra con 6 peldaños incorporados, se supone que plegable, para bajar con comodidad del carro. Pero también montaba directamente a caballo y tenía numerosas sillas forradas de terciopelo violeta, rojo, verde y negro, bordado con rosetas. Los arzones y los costados guarnecidos de plata o incluso esmaltados con los blasones de Nápoles y de Hungría. Y luego tenía un caballo de desfile, no para tirar del carro, un buen caballo, un palafrén, con gualdrapas de tela azul bordada con flores de lis, las armas de su marido. Y luego tenía una barca o batel con cubierto de tela verde. Es decir, pues no falta nada, no tiene todos los detalles. Luego tiene prendas o piezas muy emblemáticas. Por ejemplo, la gran corona, que luego describiremos. La tela bordada con perlas de su traje nupcial, esto la había conservado. Quizá no tanto por recuerdo de su marido como por el valor que tenía y lo preciosísima que era. Y luego el dosel dorado de su sala, que estaba bordado también en oro y que se colocó sobre su tumba. Y tenía objetos de su predecesora. Hemos hablado del dosel y cubriasiento de Margaritas, pero también tenía un broche en forma de M, que probablemente había pertenecido a Margarita, con rubí en medio y pedrería menuda. Este lo compró el rey. Bien, vamos a entrar en alguna descripción de estos objetos que suponen el 50% de sus bienes muebles. El gros capel, o la corona principal, bueno, se distingue entre coronas. Las coronas son abiertas y el capel es como una diadema que se lleva sobre la frente. Entonces, este gros capel tenía 10 gruesos rubíes, 50 pequeñas esmeraldas, 40 perlas gruesas. Esta se la dejó a su sobrino, el delfín. ¿Por qué no se lo dejó a su hermana? Porque su hermana se había metido monja. Esta sí es que se metió monja al enviudar. Entonces, claro, una corona, pues una corona femenina era más propia, se la hubiera dejado a la hermana, pero es que la hermana estaba monja, no la iba a lucir. Se la deja a su sobrino mayor. Hay un primo de Clemencia, que luego veremos, que recibe un broche valorado en 150 libras, un rubí, 4 esmeraldas y 16 perlas. O sea, sabemos perfectamente cuál es la composición. Luego relicarios, pues hay varios también, varios relicarios. Entonces, estos relicarios pues no son especiales en relación con otros, pero siguen una moda, y dentro de esa moda Clemencia no se priva de nada. Y además los obsequia, es decir, los tiene, pero luego es muy consciente de quién los tiene y de la importancia que esos objetos tienen para dárselos a las personas más relevantes. Bueno, yo creo que es la hora. Entonces, bueno, no tenemos tiempo de entrar en los misterios, porque nos llevaría más. Bueno, los misterios fundamentalmente son dos, es decir, de qué murió su marido, cómo murió, era joven, y cómo murió su hijito. Asesinados, porque hubo rumores de que fueron asesinados, tanto el marido como el hijo. De hecho se acusó a Matilde de Artois, que le echaban la culpa de todo, era una mujer enérgica que tenía muchos enemigos, pero mi opinión personal es que la reina Clemencia tuvo el paludismo mientras estaba gestando, que pudo pasarle el paludismo, contagiar al niño, y el paludismo o la malaria producen parto prematuro, el niño nació a los 8 meses, anemia y bajo peso al nacer. Entonces el niño era un niño muy débil y muy enclenque, pudo morir a los 3 días de nacer, pero indudablemente hace falta muy poco para matar a un niño, además un niño frágil, es decir, parecía que no iba a extrañar a nadie. Bien, ahí está la cuestión, es decir, cui prodest, pues le interesaba sobre todo a Felipe, a su tío, que iba a reinar. Si el niño vivía, pues había que esperar a que tuviera 15 años y entre tanto vaya usted a saber lo que puede pasar. Había que reinar ya, y para eso el niño estorbaba. Y de hecho, pues la cosa fue tan dudosa que el año 1346 aparece un supuesto rey, Juanito, como hijo de un mercader en Italia. Este niño sería el auténtico rey Juan, que habría suplantado en la cuna al
al rey. Es decir, como iban a matar al niño, pues entonces el ama puso a su niño en la cuna y se llevó con él al verdadero rey. Efectivamente, mataron al niño, pero el verdadero rey se salvó. Es decir, el que murió fue el hijo de la nodriza y el rey, el verdadero rey, aparece después. Bueno, hay suplantaciones de estas, hay infinitas a lo largo de la historia. Hay que decir que él tuvo el apoyo del rey de Hungría, es decir, se acordó de que el rey de Hungría era, en teoría, pariente suyo, y acudió al rey de Hungría, pero no tuvo ningún éxito. Eso empezó a estorbar también y lo encerraron y murió en Nápoles. Bien, este es el primer misterio. Y el segundo es por qué el Papa la apoyó tanto. Porque no solamente la apoyó moralmente y consiguió para ella la devolución del Duer, es que estuvo pendiente de ella desde el mismo momento en que le hicieron Papa, hasta el día que muere. Había conseguido que para que la reina no se gastara todo lo que tenía, las joyas las depositara en el convento de Ais, cuando entró monja, que las depositara allí hasta que pagara la deuda que tenía con los Bardi. Y allí se quedaron las joyas de la reina. Y parte de las debieron pagar la deuda, porque parte de las joyas seguían en Ais cuando la reina muere. Entonces el Papa escribe a los albaceas y les dice que vayan a Ais a recoger las joyas que quedan de la reina. O sea, hasta después de su muerte el Papa se preocupa por ella. ¿Qué le recomienda cuando le amonesta? Pues castidad, humildad y caridad, sobriedad en la mesa, en el vestido y en el cuidado corporal, recato, modestia en el lenguaje y más, ya verán. Y buen criterio al elegir a sus servidores, no entre jóvenes, sino entre personas maduras y discretas. Luego dice, claro, que tenía un séquito numeroso, que está endeudada y que lo que ella necesita es una persona madura para que gobierne la casa y no jovenzuelos ladrones y deshonestos que están dilapidando sus bienes, que deben emplearse primero en amortizar las deudas con los Bardi y después en usos piadosos. O sea, el Papa intenta, parece que solo le hizo caso en parte. Entonces, este interés y luego la cantidad de prebendas, es decir, de nombramientos de cargos eclesiásticos que el Papa le concedió a Clemencia, es decir, la reina le pedía canonjías y prebendas eclesiásticas para clérigos suyos. Pues el Papa le concedió muchísimas más que a cualquier otra reina coetánea. Es decir, la reina, a veces las prebendas son nominales, pero luego hay otras de libre designación. Es decir, bueno, y estos que nombre la reina a quien quiera para esta prebenda. La concesión de estas prebendas era usual, pero en este grado, pues no. Entonces, la pregunta es ¿por qué el Papa la quería tanto? ¿Por qué se preocupó tanto por ella? Porque hay un momento que le dice que, bueno, que está actuando como un padre amantísimo, que le reprende, pero que no la aborrece. Es decir, que no crea que le tiene manías, que lo hace por su bien. O sea, unas consideraciones como de un padre con su hija. Es decir, un padre con su hija predilecta no lo habría hecho mejor ni con más vehemencia que lo hizo el Papa. Claro, la pregunta aquí es, ¿el Papa no sería su padre de verdad? Porque excede con mucho, todo lo conocido. Pero el Papa el Papa que tenía también muchos enemigos, y decían que tenía un hijo, su cardenal nepote, que era un sobrino suyo, pues que era hijo suyo, que se parecía mucho y de carácter. Bueno, hubo rumores, pero sobre la reina Clemencia nadie dijo nada. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Pues que la conocía, porque antes de ser Papa había sido canciller del rey de Nápoles, es decir, había conocido a Clemencia cuando era jovencita. Y luego le dio pena, pues eso, que estaba desamparada, sin marido, sin hijos, sin protector, es decir, en una corte llena de intrigas. Y luego muy desorientada, muy desnortada y haciendo todo lo que no debía hacer. Entonces, esa situación de desamparo pues le pudo inducir al Papa a protegerla. Pero es que él de natural era así, es decir, también era cariñoso, era afable, era enérgico, pero a ninguna de las reinas, y digo que había varias en Francia, coincidieron varias reinas a la vez, pues tuvo con ella los detalles y la dedicación. Entonces la sospecha de que fuera el padre real, es decir, que como había andado por Nápoles, pues podía...
no está comprobada y de todas maneras, igual que le acusaron o le decían que el cardenal sobrino suyo en realidad era su hijo, pues podrían haber dicho lo mismo de Clemencia. Y no hay ningún rumor, ni entre los enemigos del Papa, y los tenía muy importantes. Bien, esa es la otra cuestión. Es decir, los dos misterios, como ven, son misterios, pues no se puede afirmar nada. Pero en los dos casos, pues hay situaciones, digamos, excepcionales, fuera de lo corriente. Bien, si ustedes van a la exposición, ya acabo. La mujer medieval entre luces y sombras, ven el cartel, dice que las mujeres se hicieron presentes de modo ordinario en el mundo religioso, económico y cultural, y de forma excepcional en la cima del poder político, la realeza. Dueñas de sus hogares, pudieron influir en su entorno con sus prácticas de vida y lograr reconocimiento. Bueno, esto es lo que Clemencia hacía, es decir, lograr el reconocimiento de los que le rodeaban. Y luego más tarde, la capacidad de las nobles, constatamos la capacidad de los nobles y de las burguesas para gestionar intereses y posesiones, para disponer de vidas de hacienda, sobre todo cuando eran viudas. Bien, y los documentos por los cuales podemos acceder no solamente a la actuación política, que eso ya siempre se ha estudiado en las reinas, sino a su vida privada, es decir, cómo era su personalidad, cuáles eran sus gustos, sus aficiones, sus amistades, sus devociones. Es decir, porque ellas directamente no nos han contado nada, lo tenemos que deducir pues de lo que hay detrás de la vida cotidiana, de su vida privada, del mundo de los afectos, de los intereses, y sobre todo de la presencia en la vida pública, es decir, ¿qué es lo que hace? Pues Clemencia vivía magníficamente bien y estaba en el centro de la vida cortesana. ¿La conclusión cuál es? Pues que lejos de ser una mujer pues triste y solitaria, pues tomó decisiones políticas, patrimoniales, como otras que en la exposición aparecen, eligieron sus amistades, sus devociones, sus obras de caridad y su memoria póstuma. Dijo dónde quería que la enterraran. Es decir, dejó dispuesto absolutamente todo. Determinación, espíritu de superación en el infortunio. Todo eso les permite a las reinas, a Clemencia y a otras que están en la exposición, en Vidas doradas, no siempre felices, ahí lo dice, pues asumir, llegado el caso, un papel inesperado. Pero en el caso de Clemencia, además con la ayuda del Papa. Yo creo que el rey de Francia no se hubiera atrevido a tenerla al margen y dejar de pagarle el duer si no hubiera estado detrás del Papa. Los Bardi, ¿a quién acuden para que les devuelvan lo que la reina les debe? Que ya no saben qué hacer, para cobrarlo al Papa. Entonces Clemencia se sabía protegida por el Papa y la gente sabía que detrás de ella estaba el Papa. O sea, tuvo muchísima suerte y desde luego fue infinitamente más feliz que si no se hubiera muerto su marido y hubiera vivido su hijo. Es decir, pues una mujer sola e independiente en un mundo de hombres. Es decir, en definitiva, fue afortunada. Seguramente mucho más de lo que si hubiera tenido una existencia, digamos, normal. Luego muere joven, muere con 33 años. Entonces, bueno, aunque 33 de entonces eran como 50 de ahora, las mujeres, la esperanza de vida de las mujeres no llegaba a los 40, pero indudablemente la vejez, por ejemplo, que experimenta la propia Blanca de Artois, que cuando muere es una mujer anciana, obesa, con problemas de salud, o la propia Berenguela, que murió muy anciana. Bueno, pues Clemencia no pasó por las afecciones propias de la vejez, entonces murió joven, dejó un buen recuerdo, y ahora ya, para terminar, fíjense lo que dicen de ella, César de Nostradamus. César de Nostradamus es un historiador de Provenza, hijo del famoso Miguel de Nostradamus, el astrólogo, el de las profecías. Bueno, pues su hijo era poeta y era historiador de Provenza. Y entonces, pues él, en una historia de Provenza, pues cuenta cómo llegó Clemencia a ser reina de Francia. Y dice que se iba a casar con ella Carlos de Valois. Bueno, aquí hay un error, porque Carlos de Valois se casó, pero no con Clemencia, se casó con una tía de Clemencia. Entonces, algo de razón hay ahí. Pero dice que Carlos de Valois, rey de Francia, que quería casarse con ella, bueno, ni era rey de Francia ni quería casarse con ella, se casó con la tía. Pero que fue
temiendo que tuviera algún defecto, fue a verla en persona. Y entonces la reina dice que tenía una finísima vestimenta de gasa que dejaba transparentar su cuerpo, y que se la quitó con suma gracia, diciendo que no se diga que por una simple camisa pierdo el reino de Francia. Y esto fue loado y alabado por todos, porque era una de las princesas más hermosas y más... Petrarca, por ejemplo, pues dice también que, claro, que se la encontró en Provenza y que estaba con su tío y con su tía, pero ya ella, la viuda del rey, iba con un numerosísimo séquito de hombres y de mujeres, que llaman la atención, le llaman la atención a... o sea, dice que es viuda, pero, en fin, que es una viuda regia, que es la viuda de un rey. Pero lo que le llama la atención a Petrarca es el séquito que lleva. Es decir, todas estas noticias literarias nos dan idea, pues, de que lo que vemos a través de, o intuimos a través de las fuentes objetivas, que son el testamento o el inventario, pues que eso dejó una memoria en la gente, la memoria de una princesa es decir, atrevida, descocada, no le importa quedarse desnuda con tal de que su pretendiente se case con ella. Y esto lo cuenta Nostradamus 200 años después, era una tradición que estaba vigente en Provenza. Petrarca la admira también mucho, porque claro, de hecho, digamos, en Provenza el dueño de Provenza era su tío, no era ella estaba como de invitada, pero llama la atención el séquito de hombres y mujeres que llevan. Bueno, aquí tenemos el palacio natal de Clemencia, el castillo de los Anjou en Nápoles. Este lo había mandado construir el primer rey de Nápoles, o sea, su bisabuelo, a fines del siglo XIII. Tiene un arco triunfal entre las dos torres, que es la puerta de acceso, que es posterior. Ese se hizo en 1470 para conmemorar la entrada en Nápoles del rey Alfonso V de Aragón, que conquista Nápoles. O sea, la puerta es un arco triunfal, esa es posterior. Pero el castillo, con sus torres, pues es el castillo en el que Clemencia vivió, de niña. Bueno, este era su bisabuelo, el primer rey de Nápoles, Carlos I de Anjou. Esta sepultura, que hoy está en Saint-Denis, en origen estuvo en el convento de los dominicos de París. Era un convento muy querido de los Anjou, porque la devoción de los Anjou era dentro de las órdenes religiosas por Santo Domingo, la orden de los dominicos. Y este no es el sepulcro de Carlos I, es el sepulcro del corazón, porque en la Edad Media los reyes tienen un privilegio papal para dividir su cuerpo. Se pueden enterrar en un sitio y el corazón puede estar en otro. Es el caso de Carlos II, el corazón está en Ujuay. Bueno, pero el corazón de Carlos II está en un sitio pues como muy discretito, ¿no? Bueno, pero hacían tumbas del corazón. Y aquí tenemos al rey, le falta la espada, que la llevaba en la mano derecha, en la izquierda lleva un saquito sobre el pecho, que es su corazón. Bueno, ¿por qué esta escultura está en Saint-Denis y no en los dominicos? Porque el convento de los dominicos se destruye en la Revolución Francesa. Entonces las tumbas, no toda la tumba, pero parte de la tumba, sobre todo los yacentes, se conservan en Saint-Denis. Y esta en concreto, si ven, hay una inscripción aquí en la parte superior izquierda, porque, a diferencia de otras sepulturas de Saint-Denis, esta conserva la inscripción. Y la inscripción dice que en 1326 la reina Clemencia le encargó esta sepultura para el corazón de su bisabuelo. Bien, este era su tío el santo, San Luis de Anjou. Era uno de los hermanos de su padre, a ver, exactamente, bueno, muere el año 1297, es canonizado en 1317 y estaba enterrado en Marsella. Pero en el siglo XV, en 1423, el rey de Aragón, Alfonso V, conquista Nápoles y Provenza. Y entonces, ¿qué hace? Se lleva las reliquias de San Luis de Anjou, se las lleva a la Catedral de Valencia, que es donde están actualmente. ¿Cómo se les representa? Pues se les representa, como era franciscano, se les representa con un hábito de franciscano, pero encima lleva una capa pluvial y una mitra de obispo, porque fue obispo de Toulouse,
Primero se hizo franciscano y luego fue obispo. En la mano derecha lleva una corona. ¿Por qué? Porque le correspondía el reino de Nápoles, pero se lo dejó a su hermano, porque él prefirió la vida religiosa. Y luego en la izquierda, que ahí falta el brazo, ahí solía llevar un relicario con un dedo. Entonces, un relicario como este aparece en el inventario de Clemencia. En concreto, la reina se lo dejó al que era entonces rey de Francia, Felipe VI. Esta imagen es de piedra y está en una iglesia de Normandía, en Santa Radegunda de Givigny. Bien. Este Carlos II, conde de Alençon, era primo, era hijo de Carlos de Valois y de Margarita de Anjou, es decir, de una hermana de su padre. Vive en la primera mitad del siglo XIV, muere en el año 1346, y la tumba también está en Saint-Denis. Con él está enterrado su segunda esposa, que era de familia de los Lacerda, es decir, de la familia de don Fernando de la Cerda, y se le llama de la Cerda o de España. A este primo le dejó Clemencia el mejor broche de su colección, 150 libras. Mira, aquí están los dos, es decir, Carlos, el conde de Alençon, y su esposa María de España. Bien, este es el sobrino manirroto. Bien, entonces, bueno, como su hermano mayor no tenía hijos, pues entonces él le sucedió a su hermano, con la trayectoria que había llevado en su juventud alocada en Nápoles, es decir, endeudado, bien, hasta el punto de que tuvo que vender el delfinado, es decir, su condado, se lo tuvo que vender al rey de Francia. El rey de Francia se lo compró y a continuación los herederos de la corona francesa llevan el título de delfines. ¿Qué hace cuando vende el delfinado? Pues entra en religión. Fue patriarca de Alejandría, por eso lleva una cruz patriarcal con doble travesaño. Y también se manda a enterrar donde estaba enterrada su tía, en los Jacobinos de París. Además, estaba casado con una prima de Clemencia. Y sabemos que fue el heredero de lo que quedó del testamento de su tía cuando ya hicieron el reparto, pero que el rey de Francia no se lo llegó a dar. Bien, esto que vemos es un dibujo de una colección de dibujos de monumentos franceses hechos a principios del siglo XVIII por un coleccionista, Gañeres. Son unos dibujos muy apreciados. ¿Por qué? Porque gran parte de estos monumentos dibujados desaparecieron en la Revolución Francesa. Por ejemplo, la tumba de Humberto al lado de su tía, en los dominicos o jacobinos de París, pues ha desaparecido, pero conservamos el dibujo este. Bien, aquí tenemos al marido, a Felipe IV, su suegro, lleva un cetro, bueno, como los demás estatuas yacentes de reyes que vamos a ver a continuación, también llevaban un cetro, pero claro, el cetro iba sobrepuesto, y entonces ha desaparecido. Bueno, aquí probablemente es restaurado. Lleva la corona, un modelo de corona muy estereotipado, que es la misma corona de Clemencia. ¿Por qué? Porque estas estatuas se encargan por la misma fecha, en torno a 1327-1329. Lleva una capa y luego lleva un fiador. Es decir, el fiador es una cuerda que impide que la capa se caiga para atrás. Era un gesto muy habitual, aparece también en las representaciones miniaturas de las cantigas, por ejemplo, sujetar el fiador con la mano derecha. Carlos de Valois, este era el tío, es decir, hermano de Felipe IV, tío de Luis X. Era el hombre fuerte de Francia, que había que ser emperador, luego quiere ser regente, y es el padre de Felipe VI de Valois, que es el primer rey de la siguiente dinastía, que es la dinastía Valois. Bueno, aquí no vamos a entrar. Bien, aquí tenemos tres reyes puestos ahí. Bueno, tienen cierta lógica, porque son los dos hermanos de Luis el Hutin, que fueron sucesivamente reyes, Felipe V y Carlos IV, que están en los extremos. Y en el centro está la segunda mujer de Carlos IV de Francia, la reina Juana de Bresse, que también era coleccionista y tenía muy buen gusto. Esta Juana de Bresse era hermana de Felipe de Bresse, que era rey de Navarra, porque en aquel momento ya, en 1328, se habían separado Navarra y Francia. En Francia reinaba Felipe VI de Valois, que es el que es rey cuando muere Clemencia, y en Navarra los navarros habían decidido
elegir como reina a aquella Juanita, que había sido apartada de la corona francesa sobre pretexto, bueno, primero de ser ilegítima y luego de ser mujer. Estos reyes no tuvieron más que hijas, por eso se sucedieron uno al otro hasta que ya no quedaban más. Entonces, la sucesión pasa a un primo que es Valois. Bien, la reina también debía de tener un cetro, ven que está la mano ahí como suspendida, es porque llevaba el cetro. La estatua de la reina es posterior y es mucho más naturalista, es menos estereotipada, pero estas dos son muy parecidas a la de Felipe IV, es decir, a la de su padre, y a la de Luis X, a la del marido. El marido aparece aquí como un jovencito, pero bueno, pues tenía 26 años, pero también esta especie de palo que sobresale aquí era donde estaba sujeto el cetro. Estas sepulturas todas estuvieron en Saint-Denis, todos los reyes se enterraban en Saint-Denis. Lo que ocurre cuando la Revolución Francesa, año 1790, se profana, por ejemplo, el monasterio de los carmelitas, perdón, de los franciscanos, el monasterio de los jacobinos, que tenía muchísimas sepulturas notables, entre ellas la de Clemencia, la del Delfín. En el caso de las tumbas de Saint-Denis tardan 2 años más. O sea, no es en el 90, es en el 92. Pero destruyen por completo todas las sepulturas. Entonces, ¿qué hacen? Pues los yacentes, hombre, por muy violentos que sean los revolucionarios, pues siempre hay quien eso considera que es una obra de arte. Y entonces las recogen en un convento que estaba vacío, de agustinos, y las tienen allí. Cuando en el año 1816 se restaura la monarquía borbónica, los Borbones se llevan todas las esculturas de distintas procedencias, de distintos conventos, las de Saint-Denis y las de los jacobinos y demás, se las llevan todas al Saint-Denis. Pero las colocan, pues de cualquier manera. Y luego solo se conservan los yacentes. La cama no estaba. Bueno, si ustedes ven el sepulcro de Carlos III, ven que efectivamente están las estatuas de los reyes, pero había una cama, que por cierto tiene plorantes. Bueno, podían ser más sencillas, pero había una cama. Y en la cama estaba la inscripción funeraria. Por eso la sepultura del corazón de Carlos de Anjou, que hemos visto que se la hizo Clemencia, su bisabuelo, tiene la inscripción. ¿Por qué? Porque esa conservó la cama, pero la mayoría de las sepulturas de Saint-Denis no la tienen. Coronación de Luis X y Clemencia, el 24 de agosto de 1315. Lo que tenemos ahí es una representación idealizada del siglo XV. Es una miniatura de una crónica, hay una serie de crónicas de los reyes de Francia, miniadas. Entonces, justamente ahí, en ese texto que aparece debajo, es donde empieza el cronista a contar el reinado de Luis X. Entonces, como ilustración, pues ese edificio gótico, que es la Catedral de Reims, que es donde se coronaban los reyes, y aparecen ahí, claro, es una lástima que no se ven, pero están el rey y la reina recibiendo la corona, o sea, Luis X y Clemencia. Bien, el niño, Juanito, que vivió 4 días. Entonces Juanito fue rey, 4 días, y entonces como tal rey, pues recibió honras fúnebres solemnísimas, fue enterrado en Saint-Denis. Cuando los revolucionarios destrozan Saint-Denis, pues entonces el sepulcro se pierde, los huesos están, por supuesto, pero queda la estatua. Entonces la estatua la guardaron en ese convento, almacenada, y después volvió a Saint-Denis con la restauración. Pero inicialmente la colocaron de pie. Y dicen se sabe porque eso es el siglo XIX, o sea, eso no es una leyenda, es real, que debía estar muy, muy bajito, colocado de pie y muy bajito, y entonces a las señoras les inspiraba mucha ternura y no hacían más que abrazarlo y besarlo al niño. Claro, aquí está representado no como un bebé recién nacido, sino como un niño de 2 o 3 años, pero vean que lleva una corona. Una corona es un aro con un entalle para colocar ahí una piedra de imitación, o quizá un aro completo, es decir, igual llevaba un aro metálico con alguna piedra. Bien, y luego, ¿dónde ha ido a parar el niño? Pues al lado de su hermanastra, es decir, de la hija supuestamente adúltera de Luis el Lutín y de su primera esposa, la desdichada Margarita de Borgoña. Entonces, Juana fue reina de Navarra, vivió en Navarra, pero murió en Francia. Entonces, como murió en Francia, pues fue enterrada también.
También lleva lo mismo, la misma actitud, de sujetarse el fiador, es decir, el cordón que sostiene el manto, y en la mano pues debía llevar pues un cetro. Bien, estas son unas imágenes alusivas a Juan XXII. Bueno, son una miniatura, una imagen recreada, como ven, pues muy posterior, de la Edad Moderna, y la tumba de Aviñón, que como otras tumbas, pues se han desplazado dentro de la catedral. Si no las arruinan por completo, como los revolucionarios franceses, pues las mueven de sitio, con arreglo a las obras o a las distintas ampliaciones de los edificios en los que están. Las residencias. Bueno, el Palacio Real de Vinçán era donde ella vivió de casada hasta que muere su marido. Al mes de morir su marido, se va al Louvre, que es donde nace el niño. Pero como Vinçán se lo había dejado su marido a ella en el testamento, ella quería volver a Vinçán. Y el rey no le dejó. Y a cambio de Vinçán, tenía mucha prisa. Antes de llegar al acuerdo para empezar a devolverle la dote, lo primero que hace el rey es sacarla de Vinçán. Dice, no, el último sitio donde tiene que estar es en mi palacio, claro. Y entonces le ofrece la Torre del Temple, que acababan de marcharse entonces los templarios. Bueno, la Torre del Temple es una recreación porque se destruyó a principios, en 1800, en época de Napoleón I, porque recordaba, ahí habían estado prisioneros hasta el momento de su ejecución Luis XVI y María Antonieta. Entonces a los realistas, pues eso les evocaba la figura de sus reyes legítimos y del martirio de sus reyes en la guillotina. Entonces, pues entre principios del siglo XIX y mediados del siglo XIX desaparece. Esto es una recreación. Ahí es donde Clemencia estuvo después de estar en Vinçán, es decir, antes de marcharse monja, y después cuando se salió de monja. Por cierto que no fue ella la única, tenía una hermana de su padre que había hecho lo mismo, su tía Beatriz. La habían metido al convento y se salió. O sea que, como ven, en la familia también había antecedentes para todas estas, digamos, extravagancias. Nos parecen extravagancias en relación con lo que suponemos que era una reina, es decir, recato, modestia, oración, bueno, pues, y luego el atuendo, ahora lo veremos. Bien, relicarios. Lo primero que tenemos a la izquierda es un relicario que no es suyo, pero la reina Clemencia tenía uno muy parecido. Este relicario, a ver, está en la Catedral de Palermo. Estaba en la Catedral de Palermo, pero hoy está en la de Sevilla. ¿Por qué? Porque el año 1684, un obispo de Palermo, en aquel momento Sicilia era de la corona española, el obispo Jaime de Palafox fue trasladado a Sevilla. Y entonces, al trasladarse de Palermo a Sevilla, se llevó con él este relicario. Este relicario es de Felipe V y de su mujer, Juana de Borgoña, que están representados en las puertas. Entonces, es una imagen de la Virgen con un templete y que se cierra, tiene 4 puertas. Las reliquias solían estar en la peana. Bien, es muy parecido al que Clemencia le dio a su hermana, a la Delfina. Hemos dicho que la corona se la dio al sobrino y a su hermana monja le dio este relicario. Bueno, uno parecido. Este otro de Isabel de Hungría es de su cuñada, o sea, de la mujer de su hermano. No es seguro que fuera, bueno, según la historiadora esta del arte norteamericana, sí. Es un regalo de Clemencia, porque es de un taller parisino, es un regalo a su cuñada. El hecho está en que procedía de las clarisas de Buda. Buda y Pest, pues, eran las capitales de los reyes de Hungría. Entonces, la Isabel de Hungría, la cuñada de Clemencia, había fundado las clarisas de Buda. Y entonces, este relicario estaba en las clarisas de Buda, aunque ahora está en el Metropolitano de Nueva York. Es uno de los ejemplos de cómo podía haber sido pues, cualquier relicario, de los que Clemencia tenía, que tenía varios. Este no era suyo, pero tiene uno muy parecido, que por la descripción. ¿La diferencia cuál es? Pues que aquí, por ejemplo, están representados los reyes que mandan a hacer el relicario. Y este, pues no lo sé, porque no he conseguido una descripción de él, pero tiene muchas escenas. Quizá en algún sitio pues haya algo que además de estilísticamente evoque, digamos, el regalo, porque Clemencia se pasaba la vida haciendo regalos, con lo cual, pues, podía haberle perfectamente regalado a
a su cuñada, la que no había visto nunca. Pero, relicario de Santa Úrsula. Este tiene su miga, porque la reina Juana de Borgoña, la mujer de Felipe VI, recibe en el testamento de Clemencia, dice, el relicario de las 11.000 vírgenes con su cabeza. Bueno, entonces, la cabeza es la cabeza de Santa Úrsula. Las 11.000 vírgenes eran unas mártires procedentes de Bretaña, bretonas, y al frente de esas 11.000 vírgenes, claro, todo esto es legendario, pues había una princesa que era Santa Úrsula. Entonces, las reliquias de las 11.000 vírgenes se presentan en un busto de su jefa, es decir, de Santa Úrsula. Este es precioso, es muy bonito. Hay muchos relicarios de este estilo, si conocen, sobre todo en el siglo XV y XVI en Aragón. Pero el atuendo, el peinado y las joyas que llevan estas santas y sus bustos relicarios, pues no son de la época de las santas, si es que las reliquias son auténticas, sino que es la moda del siglo XV, la moda del siglo XVI. Bueno, pues aquí vemos a Santa Úrsula a la moda del siglo XIV. Es decir, esta podría ser Clemencia. Es decir, el manto, como ven, lleva el pelo suelto. En principio, el pelo suelto era propio de las mujeres solteras. La corona, pues la corona puede ser cualquiera de las coronas que tenía Clemencia. Las reliquias, ¿dónde estaban? Pues o bien en la peana, o bien en Cataluña hay un relicario, la cabeza está hueca, tiene una puertecita y ahí están las reliquias. Este relicario, que digo, uno igual se lo dio la reina a Juana de Borgoña, la que era entonces reina titular, reina por su marido, es de principios del XIV y está en la Pinacoteca Municipal de Castiglión Florentino. Es un sitio relativamente desconocido, pero es muy interesante. Bueno, y ahora llegamos al joyero de la reina. Sabemos que tenía un juego de peine y espejo de marfil. Ahora bien, bueno, el peine, naturalmente, era un peine, pero el espejo, el tamaño del espejo, pues no sabemos si era un espejo de tocador o era un espejo de bolso, porque se llevaban mucho los espejos protegidos por dos valvas, es decir, era una cajita, en medio estaba el espejo, de marfil, y eran de pequeño tamaño, entre 5 y 15 centímetros. ¿Qué eran? Pues eran prendas de amor, regalos del caballero a la dama. En el lenguaje del amor cortés, el caballero hace regalos a la dama para alcanzar sus favores. Favores siempre dentro del ámbito ciertamente ideal, al margen del matrimonio, etc. No sabemos cómo era el de Clemencia, pero de serlo, porque este es de la época, este es de hacia 1300, pues aquí está representada una escena alegórica del amor cortés. Es decir, el enamorado y su dama están jugando al ajedrez. El ajedrez es un juego de ingenio con unas reglas y el amor cortés es algo parecido. Es decir, al final el caballero conquista a la dama y el premio, gana la partida y el premio es la dama. Y la dama la tenemos aquí a la derecha y detrás de ella hay una sirvienta con una corona. Es decir, está esperando a que el caballero gane la partida y entonces la dama le da la corona. El caballero detrás de él tiene un paje que lleva un halcón. ¿Por qué? Porque el halcón, la caza de cetrería, que era propia de los nobles, es también una representación del amor cortés. Es decir, el caballero es como el halcón y la dama es como la presa. Es decir, la cacería es el juego amoroso. Bien, esto pudo ser el espejo de Clemencia, pero estos espejos eran pequeñitos, eran espejos para llevar consigo, a veces los colgaban del cinturón. Y también eran objetos de uso tan personal y tan pequeños que podían pasar desapercibidos, porque el secreto es fundamental en este amor cortés, que es un amor, digamos, extraconyugal. Después tenemos un colgante que procede de Nápoles, esmaltado, que también es coetáneo de Clemencia, 1294-1301. Está en el Museo Arqueológico de Cividale. Ven que tiene unas anillas y unas pequeñas bisagras, tenía dos caras. Pues es muy bonito, es esmalte finísimo. No he conseguido identificar los blasones porque el águila se me escapa, lo he intentado. Bien,
Otros broches, aquí cuatro, oro, granates y esmaltes. Primer tercio del siglo XIV del Metropolitan de Nueva York. Fíjense qué finura. Claro, ¿qué ocurre? Pues que las joyas se desmontan, se funde el metal, se vuelven a montar, entonces muy pocas han llegado en su estado originario. Y es muy difícil datarlas, porque, por ejemplo, puede llevar camafeos, incluso en talles romanos, y sin embargo la montura puede ser muy posterior a las joyas que llevan. Entonces, la reina Clemencia, entre las cosas que tenía muchísimas joyas, pero tenía envoltorios, es decir, joyas sueltas, envueltas, como haciendo un rodillo pequeño, le llamaban dedo. Bueno, pero no era un dedo, era una pieza al lado de otra, una piedra al lado de la otra y luego envueltas. Entonces, eso tenía la reina, tenía envoltorios de perlas, de gemas, que no las tenía colocadas en ninguna joya, pero eso tiene un valor. El broche este romboidal procede del Museo Bargello de Florencia, también pues es un buen ejemplo. Bueno, ya tenía muchos broches, algunos de gran valor, pues uno parecido a este pudo tener perfectamente. Bien, otro broche. Este es del Museo Victoria y Alberto, fines del XIII, comienzos del XIV. Es una corona, una corona de hojas de hiedra, vid y uvas, que son rubíes y zafiros. Los rubíes son rojos y los zafiros azules. Eran piedras muy, muy apreciadas. Fíjense, el diamante, por ejemplo, pues no, le daban mucha menos importancia. ¿Por qué? Porque no sabían tallarlo. Entonces, claro, no reflejaba la luz. Sin embargo, estas piedras pues eran muy llamativas. Clemencia tenía un rubí Valois, que procedía de una región de Oriente Medio, era lo más en rubíes. Pues un gran rubí, que lo compraron, en su manera lo compraron los Bardi, es decir, aquellos banqueros florentinos, compran el gran rubí de la reina. Y no estaba montado, no dicen que tuviera ninguna joya, el gran rubí. Bien, este anillo, yo no sé si la piedra podría ser un zafiro, procede del Museo de Saint-Denis, de principios del XIV. También ella tenía bastantes anillos. Bien, y ahora tenemos, una corona relicario. Los medallones grandes son los que tienen, es una cajita de reliquias. La he puesto aquí porque, aunque no era una corona de ceremonia, de vestir, es una corona muy parecida a la que pudo ser la corona de Clemencia. Y ya veremos que ella lleva también una corona con florones. Bueno, aquí ven que son lises, los florones son flores de lis y alternan los grandes y los pequeños. Esta procede de 1330 a 1340, procede de una abadía de Champaña, que desapareció, la abadía del Paraclet, donde habían vivido Abelardo y Eloísa, en los famosos amantes. Pero hoy está en el tesoro de la Catedral de Amiens y es una de las piezas más importantes. Hay una página web que presenta el tesoro de la Catedral de Amiens y en la portada está esta corona. Bueno, corona de flores. ¿Por qué la he puesto ahí? Porque las coronas de flores eran muy populares y estaban muy de moda desde mediados del siglo XIII. Pero el paso siguiente era convertir la corona de flores en una pieza de orfebrería, es decir, en un capel. Entonces la llevaban no encajada, encasquetada en la cabeza, sino sobre la frente. Eso es la diferencia entre corona y capel. La corona es abierta, sería esta, y el capel sería una guirnalda. Una guirnalda, solo que en lugar de ser de flores naturales como es ahí, pues las flores eran sustituidas por piedras preciosas. Y la montura no era hojarasca, en Italia, sino que era oro y plata. En Castilla, el capel, o sea, las coronas tipo diadema, se llamaban treza o frontalera, porque claro, se llevaban cerca de la frente. O sea que ya saben, no es lo mismo una corona que un capel. Bueno, y ahora las representaciones en vida, el sello. Tenemos este sello de 1317, que está en el documento en el que acuerda con el rey dejarle el palacio de Vincennes e irse al Louvre. Y ha dicho que el rey tenía mucha prisa por sacarle de allí. Entonces, fíjense, está representada la reina en una tracería gótica. ¿Qué escudos tiene? Pues tiene,
A su izquierda, perdón, a su derecha, que es nuestra izquierda, el escudo principal. El escudo de reina. Pero era reina de Francia y era reina de Navarra. Y sin embargo el escudo solo tiene las flores de lis, es decir, no están las cadenas de Navarra. Y al otro lado, ¿qué escudo tiene? El de Hungría, que eran unas fajas de gules rojas sobre fondo de plata. Es decir, era reina de Francia y de Navarra, pero aquí aparece solo como reina de Francia. El lugar preferente en heráldica no es en nuestra derecha, sino la derecha del personaje, que es nuestra izquierda según miramos. Entonces, lo que ven a la izquierda siempre es lo más importante. La derecha del personaje es lo más importante. Bien, el contrasello, es decir, el reverso del sello, de ese mismo sello. ¿Qué armas tiene? El escudo está partido, y está partido por las lises de Francia y las fajas de Hungría. No hay más que un objeto de todo el ajuar de Clemencia que tenga las armas de Navarra. Y fíjense qué era. Había un juego de altar, es decir, la patena, y luego la cucharilla, que saben que se empleaba para echar unas gotas de agua al vino. Bueno, pues esa cucharilla del juego de altar tenía un pomo en el cual estaban las armas esmaltadas de Navarra y de Francia. Es la única mención que hay a las armas de Navarra. O sea, ella llevaba el título de reina de Navarra, pero desde el punto de vista heráldico no le interesaba para nada plasmarlo, es decir, evocarlo de manera plástica. Y a la derecha es otra cosa que quizá no hay oído hablar nunca, pero que es muy usual en la Edad Media. Bueno, en Navarra hay un especialista, en este, que es Miguel Ibáñez Artica, que algunos conocerán, es un numismático muy reputado. También es experto en esto. Parecen monedas, pero no son monedas, son jetones. El jetón es una moneda de cuenta, es decir, una moneda que no tiene curso legal. Sirve para la contabilidad, sirve también para el juego, es como el dinero del Monopoly, y sirve también como regalo. De hecho, este jetón de Clemencia dice, por amor me han dado, es decir, lo regalaba la reina, era como un obsequio. Y está agujereado intencionadamente. ¿Por qué? Porque era de latón, pero se le podía dar un baño de plata y hacerlo pasar por moneda de plata, es decir, se podía falsificar. Entonces lo perforaban para que no se pudiera bañar en plata. ¿Y qué armas tenemos? Pues a la izquierda. Fíjese, aquí en lugar preferente, es decir, la derecha, no están las armas de Francia, están las de Hungría. O sea, hay un paso más lejos. Ahora, las armas principales no son las de Francia, son las de Hungría, y las de Navarra no aparecen por parte alguna. Bueno, entonces, ¿no se merecía la conferencia? Pues sí, con todo lo que les he contado y lo que se me ha quedado por decir, creo que la reina es bastante interesante, ¿no les parece? Bueno, aquí está el convento de los dominicos de París. Vulgarmente les llamaban jacobinos. Los dominicos tenían dos conventos en París, uno en la calle Saint-Honoré y otro en la calle Saint-Jacques. El de la calle Saint-Jacques, se suponía que lo había fundado el propio Santo Domingo de Guzmán. Y es sepultura predilecta de las clases altas de las parisinas que se entierran allí. Fue destruido el convento en el año 1790 y allí, entre otras cosas, pues estaba el sepulcro del corazón de Carlos I, que hemos visto, estaba el sepulcro de Clemencia y estaba el sepulcro del sobrino Manirroto. Bien, ¿cómo era el sepulcro de Clemencia? Pues aquí lo tenemos, un dibujo de Gañeres, de la colección Gañeres. Ese coleccionista que hizo dibujar monumentos que han sido, los ha salvado para la posteridad, porque tenemos la tumba tal como era, miren, la cama, y alrededor de la cama estaba la inscripción que aparece debajo. Aquí yace la reina Clemencia, reina de Navarra, mujer del rey Don Luis, reina de Francia y Navarra, mujer del rey Don Luis, que murió, y dice el día, el mes y el año en el que murió. Vean que también la tumba tiene un templete gótico. Esto también suele haber desaparecido en la mayor parte de los casos. Ahora veremos cómo es la estatua en la actualidad. Aquí la lástima es que no se ve entera. Pero es una reina viuda con ropa que Clemencia no tenía en su guardarropa cuando murió. Es decir, tocas, túnicas sencillas, mantos sin ribetes ni adornos, ni uno.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenía que responder al cliché de las reinas viudas. Pero las reinas viudas se representaban sin adornos ni joyas. Llevaban la corona como indicación de su condición real, pero luego llevaban la toca. La toca era doble. Era la gorguera, que era un lienzo que cubre el cuello y la barbilla. Casi le llega hasta la boca. Y luego encima llevaban un manto, que era un velo corto. Y luego debajo, que llevaba? Pues llevaba una túnica. Encima de la túnica llevaba una sobrecota, es decir, otra prenda que dejaba libres las mangas. Entonces ella está en actitud orante y entonces se le ve toda la indumentaria. Entonces se le ve la túnica, la sobretúnica y luego el manto con fiador, es decir, con la cuerda. Y a los pies, como era usual también, tiene 2 perrillos. Hay quien ha interpretado que 2 perrillos, en el caso de Clemencia y de algunas otras viudas, pues podía representar la doble fidelidad, es decir, como esposas y como viudas que no se casaron. Pero se ha demostrado que viudas que se casaron de segundas nupcias, pues también tienen más de un perrillo, es decir, tienen varios. Parece que era una boda, y hasta 4. Saint-Denis, este es el panteón de los reyes de Francia, que se estudió contra la Revolución Francesa, pero es donde fueron enterrados como reyes de Francia, que eran el marido y el hijo de Clemencia. Ella también pudo enterrarse aquí, pero ella tenía gran devoción por los dominicos y por San Juan Bautista. Por eso le puso Juan a su hijito. Entonces ella tenía sus propias ideas sobre cómo quería que fuera recordada. Ella quería que fuera recordada como reina. Por supuesto, esta estatua, si ven el tipo de corona que es, recuerda muchísimo a las de los reyes Capeto, es decir, la de Felipe IV y la de sus 3 hijos. Sin embargo, la del niño pudo encargarla a la propia reina Clemencia. Por eso es más naturalista. La del niño la pudo encargar la reina antes de morir. Pero esta probablemente pues es del 1328-29 y ya digo, la indumentaria de la reina no tiene nada que ver con la que ella llevaba habitualmente. Bien, y este sería el colofón. Bueno, es decir, una reina atrevida, sola y dependiente en un mundo de hombres. O sea, que no se olviden de que también en la Edad Media pues había influencers, celebrities, gentes, pues bueno, que destacaban. Y destacaban contra viento y marea. La reina Clemencia, le daba igual lo que dijera el Papa, el rey, o sea, hizo lo que quiso y tuvo suerte. La podían haber envenenado como a otros reyes pero tuvo mucha suerte. Yo creo que porque tenía detrás al Papa, sin ninguna duda. Aunque no fuera su padre, la trató como si fuera su hija.